Hola gente, en este video vamos a crear un chat utilizando como interfaz gráfica la consola, la librería Socket y la librería Threading. Una cosa más antes de empezar con el tutorial, y es que feliz año nuevo. Sé que tarde, pero mejor tarde que nunca. Así que empecemos con el tutorial. Ok, lo primero es programar nuestro servidor. Vamos a crear un archivo server.py y dentro primero vamos a importar las dos librerías que necesitamos, Socket y Threading. Bien, más abajo vamos a especificar los datos de conexión que va a tener nuestro servidor. Como host va a tener 127.0.0.1, que significa localhost, pero si por ejemplo tú tienes un servidor en una red, significa que ese servidor tiene una IP asignada. En vez de colocar la IP de localhost, le pones la IP de ese servidor. Como puerto o port, vamos a utilizar un puerto que no se esté utilizando por otra aplicación, que esté libre. En este caso vamos a utilizar este puerto. Bien, ahora vamos a crear nuestro socket para nuestro servidor. Para los que no saben que un socket básicamente son puntos en una red que se pueden comunicar entre sí. Esa es la definición más simple que puedo dar. Bien, entonces con la librería socket dentro de los paréntesis vamos a configurar nuestro socket. Primero tenemos que especificarle dos argumentos: socket.af init y socket.sockstring. Bien, el primer argumento AF rayita abajo init significa que vamos a utilizar un socket tipo internet. Existen varios tipos de socket, por ejemplo unit socket, pero en este caso estamos utilizando internet socket, que significa que vamos a utilizar como dirección el host y el port. Y el segundo argumento socket string significa que vamos a utilizar el protocolo TCP. Ahora tenemos que guardar este socket o este objeto de este socket en una variable que vamos a llamar server. Este socket tiene una función que se llama bind. Esto es para pasar los datos de conexión que este servidor va a tener. Entre paréntesis, tenemos que colocar los datos de conexión dentro de un tuple. Como ustedes saben, un tuple se crea con paréntesis, donde primero ponemos host y luego ports. Luego le decimos a ese socket o al servidor que esté a la escucha a las conexiones por parte de los clientes. Y aquí abajo vamos a poner un mensaje en la consola del servidor. Esto no es necesario para el funcionamiento del servidor, pero es para avisarnos de que el servidor está corriendo con los datos de conexión. Por ejemplo, server running on host y port. Bien, para que se vea un poco más realista. Más abajo vamos a crear dos listas. La primera lista vamos a llamarla clients. Va a estar vacía primeramente. Y otra lista usernames. En la primera lista clients es donde vamos a ir almacenando las conexiones de los clientes, bien, de los usuarios. Y en usernames, la lista de usernames, vamos a ir almacenando los usernames de cada cliente o de cada usuario. Bien, ahora vamos a crear una función que vamos a llamar handle message. Bien, con esta función el servidor va a poder manejar los mensajes de cada cliente, de cada usuario. Bien, entonces toma como parámetro ese cliente que envió ese mensaje. Luego aquí abajo o dentro de esta función vamos a crear un try except. Dentro del try vamos a obtener el mensaje de ese cliente. El objeto de la conexión tiene una función que se llama receive, abreviado. Y dentro del paréntesis le vamos a colocar 1024. Esto significa 1024 bytes. Este es el límite que esa función va a poder leer el mensaje. O sea, el peso máximo que esa función va a poder leer, que son 1024 bytes en este caso. Y esta función retorna ese mensaje. Entonces tenemos que guardarlo en una variable que vamos a llamar message. Aquí arriba vamos a crear otra función que vamos a llamar broadcast. Bien,
Esta función lo que hará es enviarle el mensaje a todos los clientes. Cuando un cliente o un usuario envía un mensaje, esta función se va a encargar de enviarle ese mensaje a los demás clientes. Bien, toma como parámetro message. Bien, y dentro vamos a crear un for loop. Por cada cliente en la lista de clientes vamos a enviarle ese mensaje. Bien, tenemos un problema aquí porque este código va a enviarle incluso el mismo mensaje al que envió el mensaje. O sea que si yo envío el mensaje, recibiré mi mensaje de nuevo para atrás y no quiero eso. Entonces vamos a poner otro parámetro aquí, rayita abajo, client. Le pongo rayita abajo, es para diferenciarlo de esta variable. Bien, entonces rayita abajo client va a ser el cliente que envió el mensaje y así poder identificar en la lista de clientes el cliente que envió el mensaje y así no enviarle su mismo mensaje. Lo hacemos de la siguiente manera. Dentro de for loop le decimos if client, o sea, de cada cliente, no es igual al cliente que envió el mensaje, entonces envíame ese mensaje. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es envíale ese mensaje a todo menos al que envió el mensaje. Y aquí abajo, luego que capturamos ese mensaje, le hacemos el broadcast con la función que creamos. Toma dos parámetros, el mensaje y el cliente que envió ese mensaje. ¿Qué hacemos aquí? Obtenemos el mensaje y luego hacemos el broadcast, que es enviarle ese mensaje a los demás clientes. Bien, si ocurre un error, yo quiero enviarle un mensaje a los demás clientes de que ese usuario se desconectó, si ese usuario tuvo un problema. Y también, después que le enviamos ese mensaje a los demás clientes, tenemos que eliminarlo de la lista clients y hay que eliminar su username también. Bien, el mensaje que yo quiero enviar por parte del servidor, que ese usuario se desconectó, quiero que tenga su username. Entonces, para obtener su username, tenemos que obtener el index del cliente de la lista clients. Vamos a obtener el index de la siguiente manera. Creamos una variable index, llamamos a la lista clients una función que se llama index y le pasamos el cliente que envió el mensaje o que tuvo el problema. Y ahora podemos obtener su username. Vamos a crear una variable username y en la lista usernames con el index obtenemos ese username. Podemos hacer esto porque cuando estemos agregando el cliente a la lista de clients, también vamos a agregar al mismo tiempo su username. Eso significa que el cliente, la conexión cliente y su username estarán en la misma posición. Por eso podemos obtener el username con el mismo index de la lista cliente. Entonces le vamos a enviar un broadcast a los demás clientes por parte del servidor. Chatbot le vamos a poner. Vamos a decir username disconnect. Bien, aquí un punto importante que voy a decir. Cuando estamos enviando datos a través de la red, no podemos enviarlo así mismo como un string. Tenemos que convertirlo a bytes. Bien, entonces para convertirlo a bytes, tenemos que utilizar un sistema de codificación. En este caso vamos a utilizar el sistema de codificación UTF-8. Para hacer esto hay una función que se llama encode y dentro del paréntesis le especificamos el sistema de codificación que vamos a utilizar, que en este caso será UTF-8. Otro punto importante es que tanto como en la aplicación del servidor y en la aplicación del cliente tienen que estar utilizando el mismo código o el mismo sistema de codificación, porque si no, no se van a entender. Luego que enviamos el broadcast, vamos a eliminar ese cliente que tuvo ese problema de la lista client de la siguiente manera. Con la función remove, le pasamos al cliente que tuvo el problema. También removemos su username de la lista usernames.
Bien, y más abajo cerramos la conexión de ese cliente. Todo esto lo hará si tiene algún problema, si ocurre un error. Bien, como esta función debe estar a escucha siempre de nuevos mensajes, este código tenemos que colocarlo dentro de un loop infinito. En este caso vamos a utilizar el while. Y si ocurre un error, rompemos ese loop infinito. Bien, ahora vamos a crear una función que vamos a llamar receiveConnection. Con esta función el servidor va a poder aceptar y manejar las conexiones. El socket, que en este caso le pusimos como server, tiene una función que se llama accept. Bien, esta función lo que hace es que acepta las conexiones de los clientes que se conecten a los datos de conexión que pusimos aquí arriba. Esta función retorna dos valores o dos datos. El primer valor que retorna es el objeto de la conexión del cliente, y como segundo dato retorna la dirección, o sea, el IP y el port de donde se conectan los usuarios o los clientes. Bien, luego que aceptamos la conexión del cliente, ahora vamos a enviarle un mensaje a la aplicación del cliente pidiéndole el username al usuario. Vamos a decir client, tiene una función que se llama .send, y como mensaje le vamos a poner @username. Esto es un simple string, un simple mensaje. Le puse eso como gusto, el @username. Con esto le vamos a avisar a la aplicación del cliente que si recibe este mensaje, @username, significa que el servidor le está pidiendo el username al usuario. Bien, como es un string, para enviar el mensaje, recuérdense que tenemos que codificarlo, y estamos utilizando el sistema UTF-8. Ahora el servidor está esperando esa respuesta. Cuando reciba esa respuesta, que supuestamente es el username del usuario, vamos a guardarlo en una variable que vamos a llamar username, y vamos a recibir ese mensaje que supuestamente es el username con la función receive, que ya la hemos utilizado más arriba. Le ponemos 1024 bytes, y como ese mensaje viene codificado con el sistema UTF-8, tenemos que descodificarlo con la función decode, y le ponemos UTF-8. Ahora agregamos ese cliente que se conectó a la lista de clientes que tenemos arriba. Bien, que tenemos aquí arriba, clients. Agregamos el cliente, que lo tenemos aquí, y agregamos su username a la lista de usernames. Bien, ahora vamos a imprimir un mensaje en la consola del servidor. No es necesario, pero es para guiarnos por dónde va el código. Le vamos a poner username is connect with address, que tenemos la variable aquí address. Tenemos que convertirlo a string. Bien. Lo que hará es que cuando se conecte el usuario, se va a imprimir este mensaje en consola con su username is connect con la dirección de donde se conectó ese usuario. Bien. Ahora vamos a crear un mensaje que vamos a enviarle a los demás clientes de que ese usuario se conectó o se conectó al chat. Bien, entonces vamos a crear ese mensaje que va a decir por parte del servidor chatbot username joining the chat, y tenemos que codificar ese mensaje UTF-8. Luego hacemos el broadcast, que es la función que queramos arriba, para enviarle ese mensaje a los demás clientes. Toma dos parámetros, el mensaje y el cliente que se conectó. Entonces le vamos a enviar un mensaje solamente a ese cliente que se conectó. Le vamos a enviar un mensaje diciéndole que se conectó al servidor. Connect to the server. Codificamos en code UTF-8. Bien, ahora por igual, como esta función va a estar a la escucha siempre de las conexiones de los clientes,
tenemos que colocarlo también dentro de un loop infinito. En este caso estamos utilizando while true. Colocamos adentro. Bien, ahora vamos a utilizar la librería Threading. Esta librería lo que nos va a permitir es crear hilos. O sea, por cada cliente que se conecte, el servidor va a crear un hilo para que cada cliente tenga una función handle message. O sea que cada cliente va a tener una función dedicada a ese cliente. Y así todas esas funciones que están para cada uno de los clientes van a estar corriendo al mismo tiempo para poder manejar los mensajes por separado de cada cliente. Bien. Entonces vamos a crear con la librería Threading, vamos a crear un hilo. Thread. Le vamos a decir target, que vamos a especificar. Aquí vamos a especificar la función, que en este caso es handle message, y como toma argumento, que es el client, vamos a pasarle ese argumento de la siguiente manera: ars igual, y dentro de un tuple tenemos que pasarle el cliente que se conectó. Bien, cuando estamos creando un tuple solamente con un solo valor, tenemos que ponerle una coma al final, o si no ocurre un error. Entonces este objeto de este hilo vamos a guardarlo en una variable que vamos a llamar thread. Y más abajo a ese thread le vamos a decir .start. Y ahora, cada vez que ejecutemos este archivo server.py, vamos a ejecutar la función server connection. O sea, esta función. Se ejecuta esa función, luego ejecuta todo esto, ejecuta este y así. Ahora vamos a probar si el servidor funciona y no ocurre ningún error. Vamos a decir .server.py. Ok, funciona. Entonces, bien, ahora ya que terminamos la parte del servidor, ahora vamos a crear la parte del cliente. Vamos a crear un archivo client.py. Lo mismo, vamos a copiar aquí las librerías que necesitamos. También copiamos los datos de conexión. Y también vamos a copiar esto, que vamos a crear básicamente el socket para el lado del cliente, que es lo mismo. Vamos a hacer el famoso copy paste. Y lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar client. Ahora, el socket también tiene una función que se llama connect, que es diferente a la parte del servidor, que es bind y listen. En este caso, el cliente se quiere conectar a un servidor, a un socket, y vamos a pasarlo por igual dentro de un tuple. El host y el port de donde esté alojado el servidor. Luego aquí abajo vamos a crear una función que vamos a llamar receive message. Bien. Y ahora vamos a crear un try except. Dentro del try vamos a recibir el mensaje con la función que ya hemos utilizado, receive abreviado 1024, y como ese mensaje viene del servidor codificado, tenemos que descodificarlo con la función decode. Y recuerden, como dije anteriormente, que si el servidor está utilizando el sistema UTF-8, también del lado del cliente tenemos que utilizarlo. O sea, básicamente tenemos que utilizar en la parte del servidor y en la parte del cliente el mismo sistema de codificación, UTF-8. Ahora tenemos que comprobar si ese mensaje es para pedirnos el username del usuario. Por eso enviamos, cuando en la función de recibir las conexiones, por eso enviamos este mensaje, para avisarle que es un mensaje pidiéndole el username. Entonces tenemos que verificar si ese mensaje que envíe, tenemos que guardar el mensaje en una variable aquí, message. Entonces tenemos que verificar si ese mensaje es igual a arroba username. Si ese mensaje es igual a eso, significa que nos están pidiendo el username. Entonces aquí más arriba, cuando ejecutemos el archivo, vamos a pedirle ese username con la función input, ya que estamos utilizando como interfaz gráfica la consola. Vamos a decirle enter
username y lo guardamos en una variable username. Bien, ahora cuando comprobamos que ese mensaje es para pedirnos el username, le decimos client.send y le enviamos ese username, pero tenemos que codificarlo en code con el sistema UTF-8. Si ese mensaje no es para pedirnos el username, significa que es un mensaje normal por parte de los demás clientes. Entonces le decimos print, ya que estamos utilizando como interfaz gráfica la consola message. En el set, si ocurre un error, le decimos print. Al cliente le vamos a decir error, an error occur, y cerramos la conexión. .close. Bien, y por igual, como estas funciones van a estar a la escucha siempre de mensajes, tenemos que colocarlo dentro de un loop infinito. En este caso es while loop. Y si ocurre un error, tenemos que romper ese loop. Ahora vamos a crear otra función que vamos a llamar writeMessage. Esta función es para enviarle los mensajes al servidor. Bien, vamos a crear una variable message donde vamos a guardar el mensaje que vamos a enviar. El formato del mensaje que vamos a enviar va a tener el username. Eso es el username del que envió el mensaje. Y aquí vamos a pedirle el mensaje con la función input al usuario. Bien. Y aquí abajo vamos a enviarle el mensaje al servidor send para que el servidor se encargue de enviarle a los demás clientes. Message tenemos que codificarlo en code UTF-8. Bien, como estamos en consola, tenemos que colocar este código también en un loop infinito. Ahora más abajo vamos a utilizar la librería Threading para crear dos hilos. Un hilo para esta función y otro hilo para esta función, para que estén corriendo al mismo tiempo. Bien, entonces el primer threading, el primer hilo, como target le pasamos receive message, guardamos este objeto de este hilo en una variable que vamos a llamar receive thread, y abajo le decimos a ese hilo receive thread start. Ahora copiamos aquí, pegamos aquí abajo y le cambiamos el nombre para la otra función. Y en target le ponemos write message. Bien, supuestamente ya acabamos. Ahora vamos a comprobar a ver si explota el programa. Vamos a abrir tres terminales. La primera terminal será para el servidor. La segunda terminal será para el primer usuario. Nos pide el username, vamos a poner user 1. Como vemos, se conecta, envía los mensajes de consola que le pusimos para verificar que ese usuario se conectó. Ahora vamos a conectar el siguiente usuario, Python. Pide el username, vamos a ponerle user 2, y como vemos, cuando conectamos el segundo usuario, le manda un broadcast a los demás usuarios. En este caso solamente hay uno, y dice que username 2 se unió al chat. Ahora si enviamos un mensaje, hola, soy user 1, como vemos, con el formato que le pusimos se envía a la otra consola.
Si enviamos un mensaje de esta consola también, hola, soy user 2. Ve, como ven. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, te prometo que te gustará el otro, porque en el siguiente video vamos a crear una aplicación de escritorio utilizando este código. O sea que será una aplicación de escritorio de un chat, utilizando la librería PySide 2 y el programa Qt Design. Si quieres ayudar al canal, una manera sencilla de hacerlo es darle like para que YouTube pueda recomendar esos videos que tú le das like y así el canal pueda crecer. Así que sin más nada que decir, hasta la next.